La Universidad de Santiago de Chile te espera. Postula y matricúlate en la USACH en su admisión 2025. Descubre 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y vías de ingreso directo. No dejes pasar esta oportunidad única de ser parte de la mejor universidad del país. Infórmate y postula en www.admisión.usach.cl. ¡Atrévete! Una nueva semana, un nuevo estreno del Chile que viene por todas las pantallas y plataformas de Sula. Sin lugar a dudas, el escándalo protagonizado por el ex subsecretario Manuel Monsalve es uno de los puntos críticos que vamos a discutir hoy con la cientista política e integrante de la red de politólogas y desde Londres, además, Javiera Arce. Javiera, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, sí, buen tema, buen punto. ¿Qué horario es en Londres en este instante? Van a ser las 8 de la noche ya. Van a ser las 8 de la noche. Aquí estamos grabados, nosotros voy a transparentar, son las 4 de la tarde en Santiago de Chile. Oye, Javi, a ver, partamos un poco por la acusación de abuso sexual que enfrenta el ex subsecretario Monsalve. ¿Es este, a tu parecer, el mayor escándalo que sacude el corazón de la moneda, incluso aún más grave que el caso Convenios? Yo diría que tienen distintas connotaciones, y ahí hay que tener ojo, porque en este caso, como que a medida que vamos saliendo más aristas, la cosa se vuelve más compleja e incluso como que llena de incertidumbre. Entonces esa es como mi preocupación del caso. Creo que fue muy mal manejada, hubo mucho de visceralidad, hubo mucho de como improvisación, y lo que es lamentable en personas que son súper expertas en política, como lo es la ministra Toá. Eso es lo que me preocupa. Estamos hablando además de que hubo un tiempo que se tomaron como entre 2 días, donde hoy día mismo entiendo que la ministra Toá planteaba que no tenían un reemplazo para Monsalve, situación que a mí me parece extremadamente compleja, porque detrás de todo lo que se estaba denunciando se empezaron a acumular incluso delitos que después, en una lamentable conferencia de prensa, el presidente trató de entregar toda la transparencia posible, pero terminó cargando más delitos todavía. Entonces, claro, o sea, yo creo que hay mucho como de shock todavía, como que creo que la gente está bien preocupada, que no supieron cómo manejarlo, y yo diría que es un caso muy difícil, yo diría que incluso supera o podría llegar a superar el caso Convenio. ¿Crees que se actuó con perspectiva de género al interior de la moneda, el manejo del caso? A ver, yo acá voy a hacer, no sé, yo tengo muchas diferencias con la ministra Orellana, pero creo que ella no tiene responsabilidad en este caso. Ella está en la defensa de la CIDAW acá en Ginebra. Tenía celular, le podrían haber avisado para que ella por último hubiese tomado las riendas de la crisis, que era necesario, sobre todo por la personalidad que tiene la ministra Orellana y sobre todo también por el conocimiento que tiene sobre el tratamiento de estos temas. Estos temas son graves, son graves en varios sentidos, porque el abuso sexual, la violación y sobre todo las características que hemos visto de este caso, que yo no puedo asegurar cómo hayan sido, sino que solamente estoy comentando sobre la base de los antecedentes que hemos visto por la prensa, lo que hemos escuchado en los distintos reportajes. Esto tiene que ver con abuso de poder. Y el abuso de poder es una cuestión muy compleja, y ella lo explicaba muy bien en una entrevista que dio ayer, en que ella no puede llegar y contactar a la familia porque ella es ministra y tiene poder. Entonces puede ser tomado también como un amedrentamiento hacia las víctimas. ¿Me explico? Entonces acá es como, o sea, cometer un error muy grande en no decirle a la ministra, no avisarle para incluir esto. Y claramente esto no tuvo perspectiva de género en varios sentidos, o sea, en demorarse mucho tiempo en sacarla, en preocuparse más del caso de que esta persona, de que Monsalve gestionara como familiarmente su tema, y por otro lado no tenemos idea de qué pasó con la víctima. A lo más, hasta ayer se sabía que había actuado la Mutual de Seguridad, y hoy día la ministra Toá en una conferencia de prensa dice, bueno, nosotros no vamos a perseguir a la víctima, no vamos a, no sé, pero eran una serie de cosas que era como, sácala de ahí que se está quemando de nuevo.
Entonces, como obvio que no puedes perseguir a la víctima, porque obvio que te denunció y obvio que está protegida, por supuesto, por esta misma denuncia. Entonces, creo que, claro, tenemos que concentrar todos los esfuerzos en tratar de esclarecer el caso y sobre todo proteger que no doxeen a la víctima, que ya andan cuentas con fotos de ella, con el nombre completo, etcétera, y está expuesta a un doxing tremendo. Y lo que más he lamentado y como me ha chocado muchísimo es la reacción de personas de la izquierda, centro izquierda, ex Concerta, también como, primero al principio así como negando todo esto, no, es por abuso, no es por violación, la denuncia, después no puede ser porque es inocente, porque él es un padre de familia, y después no, es que eran amantes, entonces fue consentida. Entonces, una cantidad de argumentos que me parece que, o sea, no se deconstruyeron jamás. La izquierda, la centroizquierda tiene mucho que trabajar en estos temas. Estamos súper al debe. Siento que al final quedamos un grupo de mujeres como feministas locas que no hemos podido hacer cambiar nada de la mentalidad de estas personas que andan justificando incluso este comportamiento que a mí ni siquiera, ni aunque hubiese o se compruebe un delito en el futuro, a mí me parece que hubo una transgresión completa de un montón de normas y hubo una utilización privilegiada no solo de información, sino que del mismo cargo en el procedimiento. Entonces, como que de nuevo, o sea, hoy día comentaba Cristian Valdivieso en Mesa Central, puede ser en la radio El 13, decía mismo que en efecto es como, o sea, se genera de nuevo esta reacción como a la ciudadanía, que es probablemente lo que va a impactar, es como de nuevo gente privilegiada ocupa para sí mismos los privilegios de su cargo en una investigación. O sea, eso era lo más peligroso de todo. O sea, desde que le notificaron que iba a ser, que había sido denunciado, y empieza a correr el tiempo, no sabemos si las pruebas pudieron ser adulteradas o escondidas, o se preparó mucho más para esto. Entonces es muy complejo el caso, es muy, muy difícil. Hablemos de los errores políticos / comunicacionales que ocurrieron a partir de ese punto de prensa que no tenía que ver con esto en específico, era otra actividad oficial y donde el presidente Gabriel Boric toma la decisión personal de responder en pos de la transparencia durante un minutaje que a todas luces, y según sus asesores y después los análisis que hemos leído en la prensa, se cometieron varios errores. Con el paso de las horas, el paso de los días, ¿cómo lees lo que ocurrió allí? El ímpetu del presidente por tratar de responder las preguntas, pero a la vez generando más dudas, más cuestionamientos que respuestas. O sea, yo creo que se ha dicho harto sobre esto, lo ha dicho, no sé, Jorge Navarrete, lo han dicho un montón de analistas, a lo cual yo me voy a sumar, a pesar de la fanaticada de Boric y toda la secta del arbolito que me ha sacado la mugre por Twitter. Yo voy a seguir sosteniendo que esto fue una pésima movida, porque en realidad si uno quiere hacer esto, no tienes que improvisarlo. Esto me recordó mucho a las misas que hacía a diario Manuel López Obrador en México, donde se ponía a hablar de cualquier cosa todos los días, improvisaba, no sé qué. Y en este caso fue una improvisación completa que salió mal, más encima. Entonces, y por más que trataron de sacarlo de ahí, trataron la jefa de prensa trató de inmolarse, y aunque le haya pedido disculpas, o sea, creo que ni siquiera es como, o sea, es de amateur. Yo creo que ya es como una incapacidad de mirar o de tener la capacidad de mirar como desde fuera cuánto daño más puedo hacer a mi imagen y a la imagen de mi gobierno el hacer de manera impetuosa y sin pensar una conferencia de prensa de esas características, donde en efecto, claro, contesta las preguntas, pero al final se cargan los delitos de obstrucción a la justicia, va a tener que ir a declarar por lo bajo, Javier Armendáriz creo que lo mandaría a declarar como testigo por el tema de las cámaras, después se ponen a leer los signals entre ellos. Realmente a mí me pareció que no ha lugar, y si yo hubiese sido asesora de él, le hubiese recomendado no hacerlo o preparar bien una conferencia de prensa de tal manera que se abordara este tema de una manera con perspectiva de género muy sentida, donde se diera la explicación,
pero no hubiese contestado ese nivel de pregunta y sin ninguna preparación. Creo que no se hace. Pero bueno, no soy asesora de él y si hubiese sido asesora de él, capaz que ni siquiera me hubiese escuchado. O sea, En porque su columna semanal, Daniel Matamala señala que este punto de prensa del mandatario mostró frivolidad, vanidad y falta de mesura frente a sí mismo. Más que implementar una estrategia con destreza de ajedrecista, Boric significó una performance desastrosa. ¿Concuerdas con estoy eso? totalmente de acuerdo con la columna Matamala. Creo que tiene toda la razón, pero yo no diría que es amateurismo, porque se supone que de acuerdo a los adultos de los partidos, te estoy hablando, porque yo transparente, soy militante del PS hace muchos años, nos han tratado a todos de mediocres. Incluso Boric es como lo mejor de nuestra generación. Y se supone, y uno esperaría que en estos 3 años haya aprendido el presidente cuál es, como, qué significa habitar el cargo, o como él lo llama de esta manera, esta sutiquería que hemos escuchado en medio. Y lamentablemente creo que todavía no se, o sea, no se notifica. Y eso es lo complejo de esto. Porque al final el tema de la vanidad se come a mi generación, lamentablemente. Los millennials somos súper vanidosos. Y en este caso, para gobernar se requiere no solo no tener tanta vanidad y pensar en el país, sino que también, como me dijo alguien por ahí, haciendo mi trabajo de campo en Chile y en Brasil, para gobernar se requiere cinturón. Y cinturón significa como tomar el poder y afirmarte y ejercerlo. Y en este caso lo ejerció súper mal. O sea, creo que fue que por mucho que se valore o la minuta era como la transparencia del presidente, la transparencia hay que llevarla bien porque puede puede tener impactos insospechados en eso. Entonces, creo que es un desacierto absoluto en términos comunicacionales, es un desacierto en todos los ámbitos que nosotros lo podemos ver, además de entregar una pésima imagen de no escuchar a tu subalterno. Y además, o sea, haciéndole un escándalo allí a la pobre chica esta, Nicole, no sé cuánto que se llama la jefa de prensa, y que claro, puede ser una humorada, pero a mí no me pareció, que, o sea, todo tiene que tratar de estar dentro de los márgenes y de los marcos como aceptables, y no solo eso, sino que preparar las cosas. Acá no podemos improvisar, sobre todo en una de las crisis más grandes que está teniendo el gobierno. Ese es el problema. Javiera, a tu modo de ver, ¿qué es lo más grave de este escándalo? Porque hemos analizado varias aristas que se desprenden de la denuncia que enfrenta Monsalve, pero ¿cuál crees tú que es el corazón del escándalo que está enfrentando hoy la moneda? Lo que se ha dicho, ¿no? Por un lado, lo que podría haber sido un caso puntual de una denuncia que enfrenta un exfuncionario de gobierno, hoy ya golpean el corazón de la moneda, después de esta conferencia de prensa. Mm. A ver, hay varias cosas. Así, que si uno analiza como, la historia del caso, es como lo interesante de esto, como verlo en perspectiva y que tenemos ahora mucha información además. Tenemos una cronología, lamentablemente, muy lamentable las informaciones que ha entregado la tercera con detalle, donde hemos podido hasta saber incluso ya casi el nombre de la víctima, quién es, etcétera. O sea, de la denunciante en realidad. Pero claro, o sea, la primera pregunta es cómo una ingeniera comercial llega a hacerse cargo o a formar parte de un equipo que ve la modernización de las policías. Esa es como la primera pregunta, que puede ser profesionalmente súper brillante como ingeniera comercial, pero tú para estar en cargos como de modernización de las policías tienes que conocer cómo funcionan las policías en el mundo y estudiar sobre cómo funcionan las policías en el mundo. Sobre todo en un escenario en que ha entrado el crimen transnacional organizado en distintas aristas, no solamente el narcotráfico, sino que también en las armas, en las drogas, etcétera, el robo, los robos también, etcétera. Hay un mercado como aparte que está súper normalizado y que está aparte del Estado. Entonces, para entender esto, tú requieres estudio de esto. Yo no tengo idea de seguridad pública, yo de seguridad pública solo te puedo comentar lo que sabe una señora que lee el diario, que es un poco lo que yo hago y tal vez habré mirado un par de artículos para entender algunas cuestiones que se relacionan un poco con mis temas, pero requieres de alta especialización. Esa es como la primera duda que yo tengo. La segunda duda es cómo se genera un abuso de poder de estas características,
porque independientemente o sea, esto es todo sobre la base de lo que hemos sabido, o sea, finalmente es como, bueno, yo me la llevo a comer un día domingo y la obligo prácticamente, según lo que dijo su mamá en el relato ayer, y el abogado de ella en este reportaje que salió en Mega, me la llevo a comer y como la relación de jerarquía se expresa que tú tienes que ir a comer con esta persona que está por sobre ti porque tú tienes, y esto en voz, estoy repitiendo lo que dijo el abogado Roberto Ávila, tienes una carrera, como dijo, exitosa que estás desarrollando en Santiago a propósito de estar en el Ministerio del Interior. Entonces, de nuevo, o sea, si no vemos el abuso de poder en eso, yo no sé qué hay. O sea, y además el abogado dice que la denunciante no bebe usualmente y en teoría le hicieron beber, eso es lo que dice él también, 2 pisco sour, catedrales. O sea, yo con uno quedo muerta. Entonces, claro, son muchos hechos, muchas cosas. ¿Y por qué tienes que estar sin escolta? Eso también me hace mucho ruido. Mira, me acordaba, a mí en la universidad me hizo clase Felipe Arboe, cuando era subsecretario del Interior, en la Escuela de Gobierno de la Chile. Y siempre que teníamos clase, llegaba Arboe con 5 guardias a la escuela. Y además nos pasaban lista antes de entrar y poco menos que nos revisaban de que no le íbamos a hacer algo al subsecretario. Porque el cargo es muy complejo, porque te amenazan, todo el mundo te quiere matar, estás a cargo de la seguridad del país. Entonces es un cargo muy complejo. Entonces, ¿cómo tus escoltas te dejan solo? O sea, ahí hay un dolo completamente. Y después ya cuando este caso se sabe, él un poco se adelanta y le manda a pedir los records de las cámaras. O sea, si yo me mando un error así, yo no sé si voy a poder ir a pedir los records de las cámaras. No sé si me explico. Sí, estoy completamente, Javiera. Hay otro antecedente que se ha puesto sobre la mesa y que ha indagado la prensa. Sabemos que hay una investigación en curso, pero por otro lado, y como bien lo has dicho, la prensa ha hecho su trabajo ya en diversos reportajes escritos, televisivos, además. Hay información de que había una vinculación previa entre el ex subsecretario y el padre de la víctima, que él era un dirigente importante en la región del Biobío y que por ende también había mucho respeto con esa familia. Existía una vinculación previa. ¿Qué mirada tiene respecto de ese antecedente además? Bueno, eso explica que la denunciante haya llegado a la Moneda, finalmente, a trabajar. O sea, ahí hay una explicación, una vinculación directa de cómo llega. Ahora, yo voy a hacer ciencia política en esto, y en esto sí que conozco cómo funcionan los partidos. Fíjate que en general lo que yo he descubierto a propósito de mi trabajo de la tesis doctoral, que me tiene enferma de los nervios ya a estas alturas del partido, estoy así mal con la tesis, ya la odio, la amo-odio. Una de las cosas que encontré es la parlamentarización de la política, ¿ya? Los partidos han tenido como una degeneración en el sentido de que antes era mucho más orgánico, que todos se entendían con las mesas directivas generaban lo que se llaman como los nombramientos de los ministros, de los distintos cargos en los distintos niveles de los gobiernos, etc. Pero a medida que ha pasado el tiempo, los parlamentarios han generado más poder y más autonomía. Entonces, y recordemos que el señor Monsalve era parlamentario por la 8ª región, ¿ya? Correcto. Entonces, usualmente, para tú tener una reelección, tú tienes que tener muchos dirigentes barriales que te puedan ayudar a recolectar los votos que necesitas. Además, hubo una expansión del distrito y él ganó en esa elección del 2017. Y en eso entiendo yo que él conoce a esta persona, pero esta persona también está vinculada al partido o algo así, o es como dirigente del Partido Socialista. Y eso es muy común. Entonces trabajan para los parlamentarios, son una especie como de fieles de los parlamentarios. Y está como súper comprobado que a cambio de esa lealtad se retribuye en estados, por ejemplo, no de bienestar, sino que poseen, que además están críticos y que poseen además muy pocos recursos,
la política para poder generar fidelización en vez de patronazgo, clientelismo, etcétera, que son mucho más amplios a través de prebendas sociales, etcétera, se generan mecanismos de fidelización a través de trabajos en el Estado o en las municipalidades o en los gobiernos, y por eso entra la gente al gobierno también a trabajar. Entonces es como un cambio, una moneda de cambio. Entonces ahí hay una explicación directa de cómo una persona de la octava región, que era representante de la octava región, por supuesto que tenía una vinculación con el papá de esta chica, que sí era dirigente y que sí le ayudó a su elección. Es decir, era un operador barrial que se encargaba precisamente de colaborar en los procesos electorales. Pero eso o sea, a mí no me sorprende. O sea, ahí está la vinculación de que claramente el papá probablemente, esto estoy especulando, de acuerdo a lo que yo leí, más o menos cómo se repiten los comportamientos, de que el papá le debe haber pedido, quizás, tal vez, que su hija la llevara a trabajar con él. Tal vez de haberle pedido. Y es ahí donde se genera esa vinculación. Pero eso, a ver, vuelvo a insistir, es una cuestión, es una práctica normal que la hacen todos los partidos, transversal, en todos lados. Que esté bien o esté mal, Ignacio, usted podrá juzgarlo, pero, Sí, claro. pero yo se lo cuento cómo ocurre. Y eso, eso ocurre. Y ocurre en parte en los procedimientos, ocurre en parte a las fidelizaciones internas de las elecciones, ocurre en las elecciones externas de los partidos también, a los partidos como son las elecciones populares. Eso es muy corriente, es muy normal que eso se dé. Javiera, respecto del tema de las cámaras, que es uno de los puntos más grises, ¿no?, en la trama de esta historia, se habla de posible obstrucción a la justicia, abuso de poder, atentar contra la ley de inteligencia. ¿Cómo lees todas estas preguntas poniéndole más pelos a la sopa? La bancada UDI ya solicitó a la Fiscalía que cita a declarar al presidente Boric y advierte una eventual omisión de denuncia respecto justamente de este tema tan sensible que es el registro de lo que ocurrió allí, en ese momento. Es que para la omisión de denuncia, o sea, tendríamos que incluso pedirle a las personas que trabajan en interior, que eran compañeros de trabajo de la denunciante, que enterándose como inmediatamente a los 2 días después no denunciaron. Tu deber, de acuerdo al estatuto administrativo, es que estás en conocimiento de un delito, tienes algo así como 24 horas para denunciar. O sea, y eso está en el estatuto administrativo. O sea, yo fui funcionaria pública y trabajé en temas súper sensibles y siempre que llegaban cuestiones que eran delitos, yo tenía que ir corriendo a la PDI a denunciar inmediatamente. Porque si no, tú caes en falta como funcionario público. Entonces aquí tendríamos que cargarle, o sea, no son delitos, pero son malas conductas y de hecho te pueden generar un sumario administrativo por no cumplir tu deber como funcionario público de saber un delito e ir a denunciarlo. Y eso es para todos, desde el presidente de la República hacia abajo, ojo. Es para todo el mundo. Y claro, y ahí llama la atención este tema, o sea, ¿cómo utilizas tu poder? Y eso también es la pregunta que yo me hago, para ir a buscar los récords de las cámaras. ¿Y quién puede hacer eso? O sea, ¿un ciudadano común puede hacer eso? Esa es como la gran interrogante. Y de nuevo volvemos, si quiere, lo ponemos como en el marco del caso Hermosilla. O sea, el privilegio, yo lo hago porque puedo. Y eso es lo más complejo. Mira, hay un término que no existe en castellano, pero en inglés es un término muy interesante que se llama entitlement, que es precisamente eso, como mi derecho a hacer lo que quiero porque soy yo. ¿Quién era el rey del entitlement, por ejemplo? Era Boris Johnson. Que era un tipo así extremadamente privilegiado por donde tú querías, y el tipo hacía lo que quería, mentía, hacía fiesta en COVID, etc. Pero él porque podía, porque tenía el derecho a hacerlo. Entonces eso me parece que es un poco lo que podría generar en el futuro un encono por parte de la ciudadanía también. Y lo otro que te digo yo que tiene que ver de nuevo con los sistemas de reclutamiento en el Estado. ¿Cómo vamos a avanzar? Finalmente esto ya es una crisis completa de las personas que nosotros reclutamos y quién quieres reclutar o no, por qué te traes a las personas o no. Eso también es complejo, hay que ver la ruta de cómo traen a esta persona a trabajar ahí y así, o sea, y no pongo en duda que sea una buena profesional, pero de nuevo, o sea, es un tema que a mí me causa curiosidad mirando esto como una ciudadana más, o sea, que además hay una crisis de seguridad que es una arista extremadamente importante para el país. Entonces,
Y lo otro que a mí me causa curiosidad también, que tiene que ver con que el ex subsecretario estaba a cargo de la seguridad del país. En ese momento estaba de ministro subrogante del Interior. Correcto. ¿Y cómo renuncia a eso para que pase este tipo de comportamiento, este tipo de conducta? O sea, ¿dónde está tu ética del funcionario, tu ética pública, como diría Max Weber? La política como profesión, eso me tiene muy preocupada, porque no se puede permitir eso, sobre todo en un escenario de crisis de seguridad. Esto tú lo haces en México y estas personas aparecen muertas. Entonces, y cómo también las policías, y eso es lo que otra pregunta que me hago, que es cómo los escoltas lo dejan solo. Bueno, todo eso es parte de la investigación y siguen siendo preguntas sin resolver hasta ahora, siendo día lunes 21 de octubre. Ahora, y profundizando el tema, ¿no? en el contexto que nos toca vivir. En tiempos donde el escándalo político se alterna entre derechas e izquierdas, ¿estamos viviendo, a tu juicio, el mayor desplome institucional de los últimos años? Porque por donde se le mire y previo a una mega elección, la situación es muy desconcertante. Yo creo que es como bien caótica. Y sí, yo creo que estamos viviendo una crisis institucional demasiado profunda. Demasiado profunda. Creo pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa, Ignacio? Que no sé si la gente que hace política está consciente de la profundidad de esta crisis y de lo que nos está pasando por no tener Estado, por no tener políticos adecuados, de los problemas que cada vez son más difíciles de abordar. El Congreso es una especie de, no sé, de zoológico, donde quién grita más fuerte para tener la cuña fácil, a quién se le ocurren los proyectos de ley más estúpidos que se les pueda imaginar, y ya la gente ha perdido completamente el respeto hacia lo que es un parlamentario. ¿Me explico? Pero yo insisto, acá los principales responsables de esta crisis son los partidos. Y los partidos políticos no están haciendo nada. Y de verdad, y esto no lo vamos a solucionar, y me va a disculpar, pero no lo vamos a solucionar con una ley de partido extremadamente bonita, la mejor. Yo puedo hacerle la mejor ley de partido, la que quiera. Una bonita, preciosa, así, muy, muy bien puesta. Pero si no hay una actitud de realmente transparentar los procesos de decisiones, terminar con este tema de la parlamentarización de la política, donde los parlamentarios trabajan como patrones de funto dentro de los territorios, si no se transparenta además los sistemas de nombramiento y no generamos realmente una carrera funcionaria, esto tiene que tener tiene que atacarse sistémicamente, porque son varias aristas las que están ahí involucradas. ¿Pero qué están legislando? La ley OnlyFans, la ley, no sé, tontera. Y el problema es que los déficits institucionales lamentablemente deterioran la democracia. Y la gente ya está cada vez más enfocada en cuestiones como, por ejemplo, no sé, a mí yo puedo como delegar democracia con tal de tener seguridad. Y claro, y así va a ser. O sea, yo hace muy poco estuve en Hungría, fui de viaje con una amiga, y fíjate que, claro, es una sociedad que además está con una inflación terrible, y son unos xenófobos, pero por lo menos tenían seguridad y estaban tranquilos. Mira. Entonces, y yo encontraba terrible porque estaba todo súper caro y como que la gente de verdad lo estaba pasando muy mal, pero ellos estaban felices porque había seguridad. Entonces hay que tener cuidado, creo yo, con estas cosas. O sea, de hecho, justificando, por ejemplo, la plata que estamos como votando en política, que yo creo que es una inversión, quiero creerlo todavía y lo sostengo que es una inversión, todo eso justifíquenlo y empiecen a trabajar bien, pero el problema es que no tenemos cómo hacer un ejercicio de control ciudadano más fuerte de tal manera que estas personas se sientan amenazadas en esto.
Entonces, quizá a lo mejor cerrando las listas, por ejemplo, terminando con los pactos electorales, y que les cuesta un poquito más competir, o sea, en el proceso de selección de candidaturas, y no llegar y poner, no sé, a X persona porque es un actor o una persona que es famosa, un influencer, etc. Javiera, te quiero citar a Roberto Isixson, quien esta mañana en Radio 13C declaró, analizó, esto no debió llegar nunca al presidente, esto es responsabilidad de los ministros, esto es peor que el caso indultos. ¿Concuerdas? Y voy a citar a Camilo Escalona, que salió diciendo una cosa parecida a esto. Esto debe haberse manejado a nivel del comité político. Esto no debió llegar al presidente, y el presidente no debió, o debió haber hecho una mención, pero haber preparado muy bien ese punto de prensa y no lo que hizo. Entonces lo que significa es que no estamos entendiendo cómo funciona el canal de mando. O sea, ¿de qué te sirve un comité político si la vocera se entera ese día jueves en la mañana? O sea, y todo el mundo así como el viernes preguntándose dónde está Camila. Finalmente eso también atenta contra la imagen de Camila, de la ministra Vallejo. Claro. Que finalmente, ¿qué es vocera de las buenas noticias nomás? ¿O por qué hubo una decisión de sacarla del diseño? Entonces creo que sí, creo que absolutamente esto es una crisis que todavía no tenemos dimensión de cómo, o sea, sabemos cómo empezó el jueves, que quedamos todos así como, ¿qué está pasando? Y después como del chaparrón, y que, claro, el partido, dentro de todo lo que pudo hacer el Partido Socialista, fue como, vamos a congelar la militancia de este señor, o sea, esperando un debido proceso y ahí veremos, y si no, hasta luego. O sea, nosotros, este señor, además no nos hacemos cargo, pero más allá de eso, no, o sea, tiene que ver justamente con cómo nos hacemos responsables en general sistémicamente, y cómo se hace responsable también el comité político de esto, y cómo se procesan las crisis, el manejo de crisis también. Y ahí como que creo que sí, que esto no sabemos cómo va a terminar. Quizás quién más está involucrado, quizás qué otras aristas vamos a ir viendo. Javiera, ¿cómo crees que este escándalo va a golpear al oficialismo en la mega elección del próximo día sábado y domingo? Te lo planteo además porque es una elección particularmente incierta y líquida por el hecho de que hablamos de un voto obligatorio, una inscripción automática, y además está este factor de la multa, donde no sabemos cuánta gente más va a ir a votar, y lo más delicado para los partidos, las coaliciones, que no se sabe por quién van a votar esas personas. No sé, no tengo una bolita de cristal como para saber qué va a ocurrir. No me atrevería a decir, yo no trabajo mucho el tema de la encuestología ni la futurología en estos temas. Lo que sí estuve escuchando es que esto puede mover la aguja en comunas donde están muy peleadas las elecciones. Ahí yo creo que sí, y de hecho yo creo que, o sea, si me pidieran un consejo en el oficialismo, yo callaría a todo el mundo, dejaría de pelear y me pondría en pos de la cuestión, y como ya que opere la justicia, y trataría como de hacer a un lado ya el tema y que opere la justicia nomás. Hasta ya la próxima semana, que sí podría abrir esto y empezar como a trabajar, y ahí se pueden como decir cruzadamente cosas y todo. Pero por ahora yo no me movería más allá de eso, y trataría como de poner el foco en como el control del conflicto. El problema es que desde un principio esto fue manejado mal y ahora se salió completamente de las manos. Pero claro, en efecto, yo creo que es súper importante que puedan como bajar un poco la tensión, y que por lo menos se contengan entre, no sé, entre Raúl Soto, que yo tengo la peor opinión de él, la verdad, el diputado Soto, que sale a pegarle, después Mil Snyder le contesta, y después se arma una tole-tole entre ellos. Yo creo que eso hay que bajarlo, porque además eso puede potenciar votaciones de gente que tampoco... O sea, recordemos que la derecha también tiene un problema de gobernabilidad interna importante. O sea, si uno lee a Pablo Longueira, por ejemplo, el fin de semana, en una entrevista súper interesante, que yo de hecho la dejé colgada en mi Twitter, en la radio Bio Bio, Pablo Longueira también advierte una crisis importantísima en la derecha. Entonces él dice que la UDI ya no es el partido por el cual él firmó para ir por la pobreza, sino más bien es un partido que se dedica, bueno, a los poderosos. Claro, él se olvidó, sí, que defendió a a las 7 familias de las empresas pesqueras, pero bueno, supongamos que su crítica es legítima, etcétera. Pero es muy interesante lo que él dice. Entonces, ¿quién va a ganar en esto? Claro, la política de los independientes, por supuesto, por una parte,
pero también pueden ganar la extrema derecha. Entonces, ojo ahí cómo manejamos esto. O sea, yo los mandaría a quedarse callados un rato, tratar de bajarle un poco a esto, que salgan las vocerías respectivas, sobre todo como el tema de cambiarle el énfasis al tema de la perspectiva de género y aguantar el chaparrón nomás. Pero de ahí a lo que pueda pasar. Ahora, también igual hay que considerar que muchas de las elecciones, de estas elecciones en particular, son elecciones muy personales. No son tan como de partido. Entonces, por ejemplo, no sé, las de gobiernos regionales, por ejemplo, están concentradas netamente en las figuras de las personas que van compitiendo. Lo mismo los alcaldes, son muy personales. Entonces, también como que yo no subestimaría el efecto, pero tampoco le pondría tanto atención al efecto. O sea, hay que ver cómo se pasa. O sea, hay que ver qué va a pasar en Viña del Mar, hay que ver lo que va a pasar en la región metropolitana, lo que va a pasar en Ñuñoa, que son como las comunas más críticas como del oficialismo, y bueno, y la misma región metropolitana también, que si Orrego gana en primera vuelta. O sea, eso también es como el gran desafío. Javier Arce, pregunta de rigor en nuestro programa: ¿cómo ves el Chile que viene entre caso Hermosilla, acusaciones constitucionales, el escándalo Monsalve, a 5 años del estallido además, porque todo esto se mezcla, ¿no?, con una fecha que ocurrió justamente el viernes pasado? Está potente octubre, está potente. A ver, o sea, yo veo que estamos súper perdidos. O sea, yo no veo como mucha claridad hacia dónde tenemos que ir, y eso es lo que me da más miedo. Porque a estas alturas del partido deberíamos tener más o menos claro algunos liderazgos para competir. Yo, por ejemplo, siempre he creído que haber dejado corriendo sola a Evelyn Matei, o lo que hizo la derecha, por ejemplo, con ella, yo no sé si va a sobrevivir a la carrera presidencial. Ella es como yo me paso auto boicoteando, ella también. Entonces, claro, ella tiene este afán como del auto boicot, y yo la entiendo y la empatizo con ella, porque yo soy igual. No sé si va a durar muy viva hasta que corresponda correr, o su imagen va a llegar muy desgastada. Y en el oficialismo, o sea, pucha, toda estaba pintando para bien, pero mira cómo terminamos por un mal manejo de conflicto de nuevo, que uno hubiese esperado de una persona que tiene experiencia, que esto lo manejaran de mejor manera, en vez de que explotara todo esto casi por el diario. Y también ver qué otras figuras oficialistas que tenemos, y también ver la configuración de partidos para el próximo año, ver si en efecto va a pasar o no una reforma al sistema político. Hay que ver si van a poner el tema de los umbrales. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de los umbrales, me parece que en Perú tienen umbrales y funciona súper bien. Entonces, o sea, Perú tiene un desastre en las elecciones y todo. Entonces los umbrales no sé si apuntarán a terminar con la fragmentación. El efecto no es sustantivo en ese sentido. De hecho, lo más sustantivo es que terminemos con los pactos electorales para no hacer sobrevivir partidos que deberían estar muertos ya, que ya no deberían existir, y que ocupan los pactos electorales precisamente para poder o sobrevivir en esto. Entonces, claro, la que me planteaban la otra vez, que me llevaron al Congreso, me conectaron para hablar sobre una norma que ellos estaban planteando de las federaciones partidarias, y yo les decía, ya, pero ¿por qué tengo que estar haciendo sobrevivir un partido que se tiene que morir? Y sus militantes tendrán que buscar una alternativa dentro de la que hay en el sistema nomás. Entonces, como que de nuevo, ¿me explico? Es como que hay una insistencia del poder político de discutir una supervivencia que a la gente no le hace ni un sentido. Y por eso el ejercicio que hizo el Frente Amplio fue súper interesante, como de agarrar todos esos partidos y armar un solo conglomerado y hacerlo. Bien, check. ¿Por qué no hace lo mismo el socialismo democrático? ¿Alguien sabe qué piensan o qué hay de diferente entre los radicales, los PPD, los PS? Si son todos socialdemócratas. Entonces, claro, no sé, armen lotes, se armen un partido más grande, etcétera. O sea, o los liberales, no sé, pero como que tenemos esa fragmentación. Y en la derecha lo mismo, la fragmentación de la derecha también está generando problemas. Entonces estamos... Y lo otro es el comportamiento del personalismo. O sea, a ver, claramente, si tú
generas una pérdida del escaño si tú te desordenas, por ejemplo, como en los sistemas parlamentarios, te sacan del partido, pero así de una, porque la banca es del partido, no es de la persona. Ahora, de nuevo hago la pregunta al revés. ¿Por qué yo tendría que estar en un partido o militar en un partido si después este parlamentario va a poner, yo quiero ser, por ejemplo, candidata a concejala o consejera regional de una X comuna y yo me llevo mal con el parlamentario de mi partido? Y van y me instalan un señor que no es un militante, sino que es un fiel del parlamentario, para explicarte un poco la dinámica, y lo van a instalar a él porque él es fiel del parlamentario y no yo, que llevo haciendo política un montón de tiempo, de territorio, y quiero disputar internamente. Entonces, si no aseguramos mecanismos de protección de esos militantes, de democracia interna, etcétera, que funcionen, que transparenten las decisiones y que hablen de política también, porque hablan de puras leceras. O sea, también dentro de los partidos nadie está pensando el país, tú me estás preguntando el futuro. Pucha, ya, yo te lo podría decir, mira, en el futuro tenemos que tener una agenda, no sé, de compatibilidad, de pensamiento del mundo del trabajo, etcétera. Te puedo hablar de todo lo que hemos hablado en la segunda renovación, con Carlos Minami y otros amigos ahí que hemos estado conversando. Pero eso no están hablando los partidos. Los partidos están hablando de cómo se reparten el poder, cómo se reparten el animal para la próxima elección. Y cómo mantener el poder que tienen, los trabajos que tienen asociados a determinadas reparticiones públicas. Eso es lo que hablan los partidos. Entonces es súper triste. O sea, y por eso te digo y vuelvo a los partidos. Si los partidos no cambian de actitud y no se ponen a conversar de verdad de los temas que la gente quiere, no vamos a salir nunca de la crisis. Nunca, jamás. Javiera, te quiero agradecer esta conversación desde Londres, el análisis, la reflexión, los puntos de vista y sobre todo para que en casa nuestros espectadores puedan seguir discutiendo sobre lo que con bastante lucidez nos has planteado. Desde Londres, cientista política, integrante de la red de politólogas Javiera Arce. Muchas gracias, Javiera, por tomarte el tiempo de conversar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Mucha suerte con la tesis, además. Gracias. Muy bien, despedimos esta entrega del Chile que viene y quedan súper invitados para que puedan sintonizarnos en Súbela News, en Súbela en todas nuestras plataformas y pantallas. Y el próximo jueves tenemos un nuevo estreno. Que estén muy bien, hasta la próxima.